Bienvenidos a Más Ciencia, Conectados con el Mundo, programa de entrevistas a investigadores internacionales en temas que nos preocupan a todos. Soy María Paz Ilavaca, periodista del Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile, y hoy los invito a reflexionar sobre la educación inclusiva. La UNESCO define la educación inclusiva como el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes. Involucra cambios y modificaciones en contenidos, estructuras y estrategias. Se basa en el principio de que cada niño y niña tiene características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje distintos, y deben ser los sistemas educativos los que dan respuesta a la amplia diversidad. No se trata solo de prestar atención a personas con discapacidad, sino a todo el alumnado sin distinguir por raza, condición social, cultura o religión, entre otros aspectos. Un sistema educativo de calidad es aquel que pone el foco también en aquellos alumnos o grupos que pueden resultar marginados, de forma que puedan desarrollar su potencial. La educación es un derecho, no un privilegio, y como tal es parte de la defensa de igualdad de oportunidades para todos los niños, niñas y adolescentes. Estamos con Práxedes Muñoz, docente e investigadora en la Universidad Católica de San Antonio, Murcia, doctora en Antropología Social y Cultural por la Universidad de Murcia. Su línea de investigación es sobre antropología de la educación y antropología del desarrollo con temáticas específicas sobre atención a la diversidad e interculturalidad, psicología comunitaria, identidad y género, entre otros. Muchas gracias por darse el tiempo de responder a nuestras inquietudes. Muchas gracias, Maripaz Ilavaca. Agradezco su invitación, sobre todo por en estos momentos la temática también y haber contado con mi experiencia o lo que yo puedo aportar. Muchas gracias. ¿Qué se espera cuando se habla de educación inclusiva? ¿Qué elementos debiera tener? Bueno, en este momento pues también agradezco también esta pregunta. ¿Cómo hablamos o cuándo se habla de educación inclusiva? Porque en este caso yo siempre me gusta recordar que la educación inclusiva está abierta a todas esas diversidades que tenemos, ¿no? En el caso no solamente de diversas capacidades o discapacidades intelectuales, físicas, sino también pues en diferentes poblaciones, en diferentes clase social, en diferentes orígenes, en diferentes culturas, en oportunidades de equidad o no. Entonces, esa educación inclusiva tenemos que interiorizarnos para ver cómo nosotros la practicamos a nivel social y también, por supuesto, en este caso a nivel profesional y nuestros escenarios también, en este caso, educativos. ¿Qué elementos debería tener? Pues en este caso, sobre todo, tener en cuenta la necesidad de esa alteridad, de esa empatía, de tener en cuenta a la otra y al otro desde su interior. Y entonces así, de esa manera, podemos llegar a poder entender la educación inclusiva, a practicarla. Y claro, para nuestros alumnos, para nuestro alumnado, que entienda esa educación inclusiva desde su propia vivencia, a nivel anímico, a nivel de personalidad, de ser aceptado o no, de las limitaciones y potencialidades que existen, de todo aquello que nos está limando. Y en este caso, pues que en el momento de la pandemia, pues esto se está poniendo más sobre la mesa por la necesidad o por esa visibilidad de la inequidad que podemos encontrarnos. En el contexto actual de pandemia, ¿cómo se ve afectada esta temática? ¿Qué retrocesos ve? En este caso, con la pandemia, como comentaba antes, es necesario que le demos más importancia, que veamos dónde se está potenciando, dónde se pueden, cuáles son las limitaciones, en qué está en nuestra mano para mejorarlo. Entonces, hemos visto a nivel educativo, que es un poco mi parte más profesional, pues esa brecha digital que tiene el alumnado. Pero no solamente la brecha digital, sino
exactamente qué tiene en su casa, que si tiene una habitación, solamente 2 habitaciones, cómo está sufriendo el confinamiento, esa poca sociabilidad, incluso a nivel de salud mental, ¿no? Tenemos que ver, tenemos alumnado que a lo mejor se autolesiona o que tiene diversas posibilidades en la familia, cuestiones que también lo relacionamos otra vez con salud mental. La necesidad que tenemos los educadores de ver a nuestro alumnado, ver qué escenario, dónde participa, cómo está, y el confinamiento, ver qué limitantes tenemos, que incluso pues eso, no nos habíamos dado cuenta si no estamos presencialmente con nuestro alumnado, acompañándolo, a veces no lo vemos. Requiere que observemos dónde tenemos que estar más cerca, cómo podemos suplir, cómo podemos mejorar. Y en este caso, retrocesos, pues hay que ser un poco positivo también, en el sentido de vamos a ver también qué nos ha hecho, si este confinamiento no ha podido hacer mejor persona, más introspección sobre nosotros, sobre nuestra forma de trabajar, sobre nuestra forma de ser, sobre nuestra forma de compartir. Pero esa educación inclusiva, a la vez, ¿dónde no llegamos los docentes? Y son en todos los niveles educativos, tanto en infantil, en primaria, en secundaria, en este caso en España, y también a nivel universitario, ¿no? La necesidad del contacto, de hablar de esas prácticas que hace nuestro alumnado, ¿no? Y cómo lo está viviendo con este proceso. Porque si esos limitantes existen, con el confinamiento se puede acentuar. ¿Se nace empático o se hace? ¿Cómo desde la escuela podemos trabajar la empatía? Se hace. Bueno, podemos ver cuestiones también a nivel personal, cómo nos ha hecho más empáticos o no. Dónde está nuestra sensibilidad y cómo vamos cambiando. Yo creo que hay cosas que van mejorando, y de hecho por eso nosotros estamos en proyectos de innovación sobre educación en valores, educación de derechos humanos, cómo acercarnos a un cambio social, a una mejora en la ciudadanía, a entender ese trabajo colectivo, y que lo que le pasa al otro, lo que le pasa a nuestros alumnos, lo que le pasa a nuestro vecino nos importa. Entonces, si la escuela, si la universidad hace mejores personas, estamos haciendo también una educación inclusiva, porque nos llega a esa sensibilidad. Tenemos mucha responsabilidad, muchísima responsabilidad, y en este caso quiero también hablar de esas cosas positivas que están pasando en la universidad, en los practicum. Estoy viendo procesos de reflexión, procesos de autoayuda, de trabajo en redes para poder mejorar nuestra práctica. Y confío tanto en el ámbito de la salud, en el ámbito económico, en el ámbito social. Visualizar esa educación, esa necesidad de incluir al otro, de hacer esa educación inclusiva, nos va a mejorar. Entonces, es cierto también que hay un limitante importante, que es el individualismo, que yo creo que también lo hemos vivido en este proceso, ¿no? De interiorizar, de primero yo y después los otros. Pero hay profesiones, hay vocaciones, y que se van construyendo, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, a enfermeros en el ámbito, en el práctico, cómo han cambiado, cómo han mejorado y cómo han entendido esa necesidad de hacer una educación realmente inclusiva, porque no hay equidad. Y podemos hablar también del género, podemos hablar de esas dificultades económicas, de esa población con dificultad, porque son población migrante y no tienen esos recursos. Entonces todo nos va llevando a hacer un proceso de social inclusivo, intercultural, de pedagogía relacional, de reflexivo también, colectivo, desde una fortaleza individual. Muchas gracias. Qué importante el mensaje de escuchar al otro, tener empatía y respeto por la diferencia. En este caso, pues voy a despedirme. Este pequeño
espacio para hablar, pues espero que haya sido útil y que bueno, que en el fondo tengamos ese acercamiento, ¿no?, a esa realidad que tenemos tan cercana y que a veces se nos va, ¿no? Y hacer ese aprendizaje teórico práctico, ¿no?, y de esa conciencia ciudadana. Y gracias otra vez a Maripaz por darme este espacio. Muchas gracias. Frente a estudiantes cada vez más heterogéneos y conscientes de sí mismos, más claro es el desafío y la necesidad de educar la relevancia de la dignidad y no discriminación de las personas. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Ciencias-Chile en Twitter e Instagram y Chile Ciencias en Facebook. Además de suscribirte a nuestro canal de YouTube para que no pierdas ninguno de nuestros programas. Quedan cordialmente invitados a un nuevo capítulo de Más Ciencia, Conectados con el Mundo, porque la investigación es la respuesta al futuro. Hasta luego.